Bueno, hola, buenos días. Me presento, soy Joaquín Serrano, soy el subdirector de Programas Horizontales, que estamos en su dirección encargada del seguimiento de la convocatoria de Severo Ochoa. Hoy vamos a presentar la nueva convocatoria Severo Ochoa María de Maeztu, a cargo de Cristina Spa, que ya seguro que muchos de ustedes la conocen, porque es, digamos, la que lleva el seguimiento de esas convocatorias desde su inicio. Pues bueno, solo tres mensajes. La presentación se grabará. El PowerPoint estará disponible en nuestra web. Eh, les pediría, por favor, que identificaran su nombre y apellidos, así como su afiliación, especialmente si van a hacer preguntas en el chat. El chat lo abriremos en el minuto 20 de la presentación, bueno, pues para que le dé primero a ustedes tiempo a recoger los mensajes y la información que nos proporcione Cristina y a partir de ahí, bueno, pues empezar a hacer preguntas que pudieran surgir. Y yo creo que poco más, Cristina. Arrancamos cuando quieras. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestro interés en la convocatoria y vuestra asistencia. Espero que voy a explicar un poco la nueva convocatoria de Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu 2026, que como sabéis se ha publicado ya y el plazo para presentar solicitudes se abrirá en breve. Me voy a centrar sobre todo en lo que es la presentación de solicitud. Bueno, pues si queréis comparto pantalla y empezamos. Bueno, pues empezamos entonces. mm, con los objetivos generales de la convocatoria Severo Ochoa y María de Maeztu, que son conocidos por todos, espero. Son aumentar la visibilidad internacional de centros y unidades de investigación de excelencia, potenciar el fortalecimiento institucional de los centros y unidades de excelencia, maximizar su efecto tractor sobre el sistema español de ciencia, tecnología e innovación, contribuir a la atracción de talento internacional e impulsar la calidad, relevancia e impacto internacional de la investigación española. A estos objetivos, que son los de siempre, hemos añadido los siguientes, unos 3 objetivos más que sí que estaban allí, pero que queremos darles una mayor visibilidad y que hemos visto que son efectos que ha tenido la convocatoria. Ellos son promover la implantación de la planificación estratégica, extender las buenas prácticas en los centros y unidades de investigación y aumentar el éxito de los investigadores o investigadoras españolas en convocatorias del European Research Council. Como objetivos específicos de la convocatoria se encuentran, y también estos están publicados en la convocatoria, se encuentran reconocer a los mejores centros y unidades de investigación científica de excelencia, financiar planes estratégicos y además la convocatoria incluye la formación de personal investigador predoctoral en las líneas estratégicas de los centros y unidades de excelencia. Todo ello se realiza mediante un proceso competitivo basado en estándares internacionales. ¿Quiénes pueden solicitar estas ayudas y estas acreditaciones? Pues básicamente organismos de investigación, que son los organismos de investigación según la definición que establece la convocatoria, que es una definición muy concreta y que básicamente la definición la deben consultar porque es muy larga y muy precisa, pero básicamente los organismos de investigación son entidades que realizan investigación como su función principal y que no realizan actividades económicas. Y también una serie otras de características que no vamos a detallar aquí, pero que estarán
están en la convocatoria en el anexo de definiciones. Estas entidades deben tener personalidad jurídica propia y estar válidamente constituidas en España y tener una residencia o fiscal o establecimiento permanente. Hay que recalcar que las entidades deben tener medios propios para realizar investigación. Entre las entidades solicitantes permitidas están los OPIs, los organismos públicos de investigación, las universidades públicas, las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+I, y otros centros públicos de I+D y centros privados de I+D+I sin ánimo de lucro. Estas son entidades que se pueden incluir en la definición de organismos solicitantes. Además, estas entidades deben generar directamente conocimientos científico-técnicos de alto impacto. ¿Qué entidades están excluidas? Pues están excluidas las fundaciones cuya función sea la gestión de la investigación. También estarían excluidas las entidades sanitarias vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, los institutos de investigación sanitaria y los centros tecnológicos y de apoyo a la innovación. Bien, estas son las entidades que pueden solicitar una ayuda. Las ayudas y las acreditaciones se solicitan para un centro o una unidad perteneciente a esta entidad. Entonces, pasamos a la definición de centro. La definición de centro no ha variado en mucho tiempo. Se encuentra también, para quien quiera consultarlo, en el anexo de definiciones de la convocatoria y la resumimos aquí. Un centro sería una organización dedicada a la investigación con personalidad jurídica propia, o bien, si no tiene personalidad jurídica propia, debe haber sido creada según normas o estatutos de la entidad a la que pertenece. Debe estar legalmente constituido ese centro desde al menos el 1 de enero de 2018. Y en el caso de que este centro provenga de la fusión de 2 o más centros, cada uno de los centros que han formado parte de la fusión deben estar constituidos desde el 1 de enero de 2018. El centro debe tener personal investigador adscrito. Y este personal debe estar vinculado a la entidad a la que pertenece el centro o bien a otra diferente según los estatutos del propio centro. En cualquier caso, debe disponer de personal propio. Entendemos por personal adscrito o bien el personal propio del centro o personal que está afiliado, digamos, al centro mediante un convenio donde su nombre figura en este convenio. Bien, la definición de unidad, perdón, ha variado un poco más que la de centro, que está ya muy estable. Y la definición de unidad sería la de una estructura de investigación diferenciada y estable en el tiempo que no tiene personalidad jurídica. Debe haberse creado de forma formal y documentada desde al menos el 1 de enero de 2021. Debe tener una localización diferenciada propia y contar con infraestructura, recursos científicos y una trayectoria de investigación compartida, articulada desde el punto de vista científico y que sea demostrable. La plantilla de investigadores debe tener una plantilla de investigadores adscritos a la unidad en la que al menos el 80% de dichos investigadores sea personal propio de la entidad solicitante, pudiendo ser el 20% restante que debe también estar adscrito a la unidad, pero puede ser de otras entidades. La solicitud de una unidad no debe referirse a una porción de esta misma unidad,
sino a toda la unidad considerada en su conjunto. Definiendo lo que es un centro y una unidad a grandes rasgos, mientras el centro es una organización que realiza I+D directamente, mientras la unidad es una estructura, no es una organización, y lo cual no quiere decir que no tenga una estructura o una estable y con vocación de permanencia. Las unidades no son entes con una configuración variable. Un centro puede ser o bien un instituto o un consorcio universitario con personalidad jurídica propia, y cualquier centro debe tener una unidad gerencial propia, diferenciada y autonomía de gestión. Como ejemplo de centro tenemos al Instituto de Astrofísica de Canarias, los centros e institutos del CSIC o centros mixtos con una universidad y un organismo público de investigación. Las unidades deben ser, si se trata de una universidad, si pertenece a una universidad, deben ser o bien departamentos universitarios o bien institutos o centros de investigación universitarios. Además, podrían ser departamentos de un organismo público de investigación que no sea este organismo público de investigación ni el CSIC ni el IAC. Además, para las unidades se prevé una excepción porque los centros, los que cumplen toda la definición de centro, pero que tienen un tamaño reducido, pueden optar a la acreditación de unidad. Entendemos como tamaño reducido aquellos centros cuyo número de investigadores doctores es menor de 100. Y reiteramos que tanto centros como unidades deben presentarse a la acreditación y solicitar la acreditación en su completitud. Bien, ¿qué está excluido como centro y como unidad también? Los centros mixtos que no respondan a la definición anterior, es decir, centros mixtos que no sean el producto de una pues, participación de una universidad y un OPI. También están excluidas estructuras universitarias que sean diferentes de departamentos o institutos o centros universitarios de investigación. Las OPIs completas estarían excluidas, salvo el IAC, y también estarían excluidas una universidad completa. Estarían excluidos los departamentos de institutos del CSIC o de institutos mixtos o del Instituto Astrofísica de Canarias, y también las facultades y las escuelas universitarias. Además, se excluirían los institutos, fundaciones, centros y unidades del Sistema Nacional de Salud, las fundaciones cuya función principal sea la gestión de la investigación, los consorcios universitarios sin personalidad jurídica o los grupos de investigación o las meras agregaciones de grupos de investigación. Asimismo, estaría excluida cualquier estructura de investigación de carácter virtual o en red, entendiendo como red una estructura formada por diferentes nodos, unidades o grupos de investigación ubicados en diferentes localizaciones, pertenecientes a varias instituciones y con una organización descentralizada y no jerarquizada, y que se superpone a las de las instituciones que la componen. Asimismo, y estos ya son exclusiones dentro de la propia convocatoria, no pueden presentarse centros o unidades, serán excluidas centros o unidades que tengan investigadores en 2 solicitudes, los mismos investigadores en 2 solicitudes. Tampoco podrían presentarse esta convocatoria solicitudes con investigadores o investigadoras incluidos en centros o unidades que tengan una acreditación vigente. Tampoco podrían presentarse centros
ni unidades actualmente acreditados, salvo los que han sido acreditados en la convocatoria de 2021, cuya acreditación y ayuda acabará próximamente. Y tampoco podrán presentarse a esta convocatoria 2026 los centros y unidades que se presentaron a la convocatoria 2025 y no superaron la primera fase, ni tampoco los que obtuvieron en la segunda fase una puntuación inferior a 85. Bien, entramos ya un poco en lo que la esencia de la convocatoria Severo Ochoa María de Maeztu, que son los requisitos de excelencia. La convocatoria establece que para optar a una acreditación Severo Ochoa o María de Maeztu, los centros deben contar, ambos centros y unidades deben contar con un director o una directora científica, y los centros con 10, lo que hemos denominado investigadores garantes, y las unidades con 6 investigadores garantes. ¿Cuál es la función del director científico o directora científica? Debe ser un investigador que asuma la responsabilidad de la gestión e impulso del plan estratégico. No es necesario que coincida con el director o directora del centro o unidad, y deberá además cumplir los requisitos exigidos a las investigadores o investigadores garantes. ¿Qué entendemos por investigador garante? ¿Y cuáles son estos requisitos? El investigador garante o investigadora garante es una persona investigadora que se compromete, que acredita la viabilidad primero del plan estratégico y que se compromete en su desarrollo y en la toma de decisiones. Debe ser un doctor o doctora en activo y debe tener alta capacidad y trayectoria investigadora relevante. Esta alta capacidad y trayectoria investigadora relevante va a ser objeto de evaluación científico-técnica. Además, el investigador o investigadora garante deberá cumplir los requisitos de vinculación que están señalados y son bastante largos en la convocatoria, y estar adscrito al centro o unidad. Debe tener una dedicación al centro o unidad a tiempo completo y no podrá estar jubilado ni total ni parcialmente. Esto, como digo, son los requisitos que deben cumplir los garantes y también el director o directora científica. Bueno, querría hacer aquí una pausa para decir que la excelencia y de los centros y las unidades que se busca trasciende la calidad investigadora y los resultados científicos. Esto, bueno, ya en la edición número 15, que va a ser esta convocatoria, es un concepto que ya va calando, pero no está de más repetirlo. No afecta a personas individuales o grupos de personas, sino que se aplica a la totalidad del centro o la unidad y comprende diversos aspectos. La excelencia y calidad científica se le presupone y, sin embargo, también debe mostrar pues, que tiene buenas prácticas, que atrae talento, etcétera, cosas que ya iremos desgranando según avance esta presentación. Entonces, por lo tanto, la acreditación y financiación que se reciba no está dedicada, no es un objeto de la convocatoria que se reparta entre las personas que sean investigadoras, garantes y director científico. Va para todo el centro o toda la unidad y para aumentar su excelencia. Bien, dejando esto ya claro, entramos en la mecánica de la solicitud propiamente dicha y pasamos a definir un concepto que se repite durante toda la convocatoria, que es el periodo de referencia. El periodo de referencia es un periodo de tiempo
en el que se someten a evaluación los diferentes aspectos científico-técnicos de la solicitud. Y en este caso, en esta convocatoria, va desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. Y entramos en la solicitud. La solicitud tiene una parte que se rellena online, en la propia aplicación, y también tiene otra parte que se aporta, de la información que se aporta a través de documentos anexos o en PDF. Así, bueno, dentro de lo que es la parte online, se rellenarán las reservas, la reseña curricular del director científico y de los investigadores garantes. Esto se rellena online. También se rellena la memoria de actividades del centro de la unidad que va durante el periodo de referencia, es decir, 2021-2025. Y también el plan estratégico del centro o de la unidad. El plan estratégico ya lo desgranaremos más adelante, pero es para el periodo 2027 a 2030. Y como anexos que se aportan a la aplicación en forma de documento PDF, hay una parte que es el anexo de soporte a la memoria y al plan estratégico. Es un documento donde se establecen todas las figuras que no pueden introducirse online. Y también el currículum vitae abreviado del director o directora científica. A la hora de rellenar la solicitud, quiero también hacer el comentario de que hay que rellenar con igual cuidado la memoria que atañe al pasado, al periodo de referencia, como el plan estratégico. Ambos tienen el mismo peso. Y la estructura de la solicitud es la que podéis ver en pantalla. En el apartado 12 tenéis lo que se llama Scientific Report, que es la memoria, que va desde el periodo, desde la memoria de actividades realizadas desde el 2021 a 2025, y consta de un overview, que es un resumen. Bueno, ya os iremos uno a uno explicando cada una de estas cosas. Entonces, aquí se indican también el número de caracteres máximo que se admite, que la solicitud admite. Y quiero detenerme en el último punto del apartado 12, que es una novedad con respecto a las anteriores solicitudes, que se refiere al número de ayudas ERCs que ha tenido el centro o la unidad, que ha tenido vigentes durante el periodo de referencia, y de las cuales este centro o la unidad actúa como institución receptora. Bien. Entonces habrá un cuadro donde se tendrá que poner qué tipo de ayuda, la persona que lo ha recibido y la fecha de la ayuda. Y esto se rellena online y, como digo, es nuevo, corresponde al objetivo que os había presentado en primer lugar, de contribuir a un mayor éxito en las convocatorias del European Research Council. Bien, también las solicitudes tienen una parte 2, que es el plan estratégico, en la solicitud se rellena online, y es la sección 13, con con este índice que iremos también desgranando, y con el número de caracteres máximo, que lo se irá repitiendo. Vamos al primer apartado, o la primera sección del apartado 12, de la memoria de actividades. En primer lugar, hay un resumen con un máximo de 1000 caracteres, que es para presentar el centro en la unidad. Habría que hacer mención a su naturaleza jurídica,
Si es un centro mixto, por ejemplo, decir qué entidades lo componen, el centro o la unidad, su encuadre en la institución o instituciones de pertenencia, su ámbito de actividad y datos generales referidos a tamaño, masa crítica y cualquier otra característica que se quiera reseñar dentro de los 1000 caracteres que se permiten. Pasamos a la parte 1 de la memoria de actividades, que es organización y gestión, capacidades de investigación, recursos humanos, infraestructuras de investigación y training. Bien, en este apartado, que tiene un máximo de 36.000 caracteres, hay que hablar del modelo de organización científico, la estructura científica y las líneas de investigación, incluyendo aquí los integrantes de cada una de las líneas y los responsables, las personas responsables de cada una de estas líneas y su ORCID. Hay que decir también el resto, cuántas personas más componen estas líneas de investigación y su categoría. Cuando hablo de líneas de investigación, hablo de grandes líneas de investigación. No hace falta ir a llegar a cada uno de los grupos. Bien. Asimismo, en este apartado hay que describir las actuaciones de formación llevadas a cabo durante el periodo de referencia, especialmente las que tengan ámbito o impacto internacional. También cuáles son las actuaciones que se han llevado a cabo para atraer y retener talento, para establecer una carrera científica dentro del centro de unidad y en materia de género y diversidad. También se describirán las estructuras disponibles, el modelo de financiación, los recursos disponibles y su procedencia, así como el modelo de gestión de la investigación, incluyendo las habilidades directivas del director o directora científica y el equipo gestor que se dedica a la gestión de la investigación. Todo ello para dar una idea de la capacidad y la organización que tiene el centro hasta ahora. Añadir que los acreditados en 2019, 20 y 21 deben resaltar los logros obtenidos en acreditaciones anteriores. Y especialmente cuando se han acreditado ya más de 2 veces, pues mostrar cuál ha sido el salto cuantitativo en sus recursos y capacidades. Bien, la redacción de la memoria de actividades debe reflejar pues, los objetivos científicos, su modelo de organización y lo que es importante, etcétera. Y lo que es muy importante aquí es reseñar la existencia de masa crítica, que se dispone de recursos adecuados para esta masa crítica y debe hacer referencia especial a la coherencia científica del centro de la unidad, a las sinergias internas y al grado de integración o complementariedad existentes, de tal manera que se muestre que hay un objetivo científico compartido. Bien, en el anexo pues habrá que poner el organigrama y algunos datos y muchos datos del centro unidad en forma de tablas que hablan de cuánto personal hay, de qué tipo, desde cuándo, cuántos personal se ha formado, todo ello dividido por áreas científicas del centro o la unidad. Aquí esto, les enseñar que aquellos que habéis empezado a rellenar estos datos partiendo de los modelos que tenemos colgados en la web para la convocatoria anterior, pues hay algún cambio, especialmente en la tabla que se refiere al número de técnicos. El cambio se refiere porque actualmente los técnicos, el personal técnico está distribuido por las áreas del centro de la unidad y ahora se va a añadir una para los servicios comunes. Bien, la segunda punto de la memoria de actividades se refiere a los resultados de investigación.
Aquí la aplicación permite un máximo de 16.000 caracteres y habría que reseñar las contribuciones científicas más relevantes. Hay que explicar la relevancia y el papel del centro de la unidad en estas contribuciones. Las contribuciones científicas se refieren a cualquier tipo de contribución. Y también otro punto es el que hay que rellenar es hacer referencia a las 10 publicaciones más relevantes del centro unidad. Del 1 al 10, 10 no más ni menos, y en estas publicaciones debe demostrarse la capacidad del centro de la unidad para generar resultados en la frontera del conocimiento y también para reflejar el liderazgo internacional. El tercer punto de la memoria de actividades es el liderazgo internacional. Aquí hay una capacidad máxima de 4.000 caracteres dentro de la aplicación y lo que se debe dar cuenta en este apartado es de todo aquello que demuestre la relevancia internacional del centro de la unidad, como colaboraciones científicas en proyectos, asistencia a conferencias internacionales reputadas, actividades científico-técnicas que se lideran en el ámbito internacional, liderazgo en proyectos internacionales relevantes, premios por personas del centro de la unidad de prestigio internacional, y me dejo para el final las dos novedades, que son los ERCs vigentes en sus distintas modalidades, o sea, las ayudas ERCs que están vigentes en el centro de la unidad actualmente, y también las ayudas del Consejo Europeo de Innovación del tipo Pathfinders o Transition, también vigentes, por supuesto. Asimismo, dentro de este apartado, pero en el anexo, hay que realizar un benchmarking del centro o de la unidad obligatorio, y esto es una novedad tanto para centros como para las unidades, de este centro de la unidad en comparación con centros que sean comparables, que sean punteros internacionalmente, o bien con centros Severo Ochoa o María de Maestro. O bien tiene que haber una mezcla de las dos cosas. Aquí me gustaría reseñar que el benchmarking no debe incluir a instituciones enteras, es decir, no debe un centro compararse con una universidad completa, sino con instituciones, estructuras, organizaciones que sean comparables en tamaño, en la función que realizan y en eso. Bueno, y hasta aquí hemos llegado a la memoria de actividades. Nos pasamos al plan estratégico. El plan estratégico, desde hace ya algunas convocatorias, tanto los centros como las unidades deben diseñar un plan estratégico para los próximos 4 años. El plan estratégico debe ir dirigido a fortalecer la visibilidad internacional y sus capacidades de investigación, aumentar la coherencia científica y el impacto de los resultados de investigación, adoptar buenas prácticas, mejorar el ambiente en el que se desarrolla la investigación y así contribuir a la atracción de talento, especialmente el talento internacional, y también ejercer un efecto tractor. Subrayamos aquí nuevamente la potenciación de sinergias internas, que es un objetivo básico de esta convocatoria Severo Ochoa y especialmente María de Maestro. ¿Qué se puede hacer dentro de como desarrollo del plan estratégico? Bueno, pues lo que se le ocurra a cada centro unidad, pero sugerimos, pues por ejemplo, instituir nuevas líneas de investigación o reforzar líneas de investigación,
establecer programas formativos, mejorar las infraestructuras, aumentar la colaboración internacional, fortalecer las relaciones con el entorno, mejorar la organización y los procedimientos y la gestión interna, eso es importante. Bueno, después de todo esto, lo que queda claro es que el plan estratégico debe trascender las actividades ordinarias y, por lo tanto, esto no es una financiación que se concede para cualquier cosa diaria, cualquier... Bien. Fijada esta idea, empezamos a rellenar el plan estratégico. El plan estratégico empieza con una introducción. La introducción se hace directamente también en la aplicación de solicitud y básicamente esta introducción constaría de dos partes. Una es la declaración de la misión, visión y valores del Centro Unidad y también la realización de un análisis detallado de los puntos fuertes, debilidades, oportunidades y amenazas, lo que conocemos con el nombre de DAFO, del centro o la unidad. El análisis DAFO debe ser honesto, porque va a ser el punto de partida para la planificación estratégica y debe tenerse en cuenta que los puntos fuertes y las debilidades son características internas del centro de la unidad, mientras que las oportunidades y amenazas son circunstancias externas. Bien, tenemos 16.000 caracteres para la declaración de la misión, visión, valores y el análisis DAFO. O sea que puede ser detallado. También el análisis DAFO se refleja en el anexo mediante un diagrama y hay que reflejarlo ahí, aparte de detallarlo en el texto. Bien, una vez tenemos el análisis DAFO y basándonos en él, podemos establecer los objetivos científicos y las metas. Y esto es lo que se va a rellenar en el primer apartado, que si no contamos la introducción, del plan estratégico. Entonces, bien, en esta actividad, para esto disponemos de 45.000 caracteres máximo y las metas, objetivos y actividades deben referirse a la organización de la investigación, a las prioridades, a la coherencia, a las capacidades de investigación, al impacto de los resultados y señalo que debe hacerse especial hincapié en las previsiones para la inclusión de la variable de género en la investigación. También debe hacerse referencia al modelo de gestión y al fortalecimiento de la identidad del centro de la entidad, a las previsiones del abordaje de la ética y la integridad y para la realización de prácticas de investigación sostenible en todo el centro o la unidad. Asimismo, se puede hacer referencia a objetivos y metas y actividades para afianzar la identidad del centro o la unidad y las relaciones institucionales. Este primer apartado también incluye una parte para describir la viabilidad del plan y un plan de seguimiento del desarrollo del plan estratégico. Entonces, en este mismo apartado que antes, hay que justificar la viabilidad del plan estratégico. Hay que
enumerar los hitos previstos y establecer o presentar un diagrama de Gantt en el anexo. Y también hay que diseñar o prever un plan de contingencia para el caso de que alguna cosa no vaya como debiera. Asimismo, debe establecerse un plan de seguimiento que incluya indicadores de rendimiento, lo que se llama KPI. Los indicadores de rendimiento pueden diseñarse como más convenga al plan diseñado, pero debe haber al menos 2 indicadores que se refieran a publicaciones científicas, al menos 2 indicadores que se refieran a otros resultados de la investigación, al menos 2 indicadores de formación, atracción y retención de talento, 2 de financiación y, esto es nuevo, debe haber también 2 indicadores que se refieran a obtención de ayudas del ERC en sus variantes ERC Plus, que no está aquí, pero también Advanced Grants, Consolidator Grants, Starting Grants o Synergy Grants, y o bien indicadores que se refieran a la obtención de ayudas del Consejo Europeo de Innovación del tipo Pathfinder o Transition. Y esto es nuevo en esta convocatoria. Bien, pasamos a la segunda parte del plan estratégico, que son las actividades, los objetivos y actividades horizontales. Entendiendo por horizontales la formación, los recursos humanos, la internacionalización, la explotación y diseminación y difusión de resultados, así como lo que hemos llamado efecto tractor, que explicaremos más adelante. Y para esto hay 23.000 caracteres. Bien, nos vamos a ir desglosando cada uno de los objetivos aquí descritos o enunciados. Con respecto a la formación y atracción de talento, pues se podría diseñar objetivos y actividades sobre formación predoctoral, postdoctoral y técnica, sobre también atracción de talento internacional, así como medidas de incorporación de personal, rejuvenecimiento de la plantilla y fortalecimiento de la carrera científica, especialmente en los centros. También medidas para la corrección de desigualdades de género y mentorización. Y pasamos al siguiente objetivo, que sería la internacionalización. Pues aquí los objetivos y actividades podrían ser colaboraciones científicas, participación en grandes consorcios, incentivar la participación en Horizonte Europa o en programas marco, participación en iniciativas del ERA, como Eranet o incluso iniciativas COFAN, la solicitud del sello de calidad en recursos humanos, que es obligatoria para los centros, participación destacada en foros científicos, organización de congresos internacionales de relevancia internacional, y la novedad sería que hay que incluir también un plan específico para aumentar el número de ayudas ERC en el centro o unidad. En la siguiente objetivo, que sería relativo a explotación y difusión de resultados de la investigación, pues también las actividades podrían ir dirigidas a la transferencia de los resultados, a la política futura en materia de propiedad industrial, patentes, spin-off, etcétera, a colaboración con el entorno productivo y social y asesoramiento en políticas públicas en su caso, a la difusión y a la comunicación a la sociedad de los resultados, así como la política de ciencia abierta.
Nos queda el último objetivo, que sería el efecto tractor, que es el efecto que deben los centros de excelencia y unidades de excelencia también, que se deben al entorno mm, productivo, social e incluso a otros centros de I+D, con el objeto de aumentar toda la calidad del sistema de I+D+I en su conjunto. Y este efecto tractor es importante que los que tienen ya más de una acreditación insistan en el efecto tractor y puesten planes y objetivos ambiciosos. ¿Qué ejemplos podemos poner? Pues el incremento de la cooperación científica y técnica entre centros y unidades de excelencia, también mentorización e intercambio de buenas prácticas con otros centros y unidades de investigación, interrelación con grupos interesados, actividades también sobre el tejido empresarial o sobre otros integrantes del sistema de I+D+I, o actividades que dinamicen la inversión empresarial. O por último, como último ejemplo, el fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de carácter transversal. Bueno, hemos acabado un poco rápido, me temo, el plan estratégico, y nos queda una última cosa que quiero reseñar, mencionar también, que es la reseña curricular que hay que presentar para cada uno de los investigadoras garantes y del director científico. Cada una de ellas debe tener una extensión máxima de 4.000 caracteres. Quería empezar diciendo que no se trata de hacer un currículum vitae ni de mostrar toda la carrera de cada uno del investigador o investigadora, sino resaltar 10 hitos relevantes, solamente 10, que demuestren la calidad y la trayectoria relevante de estos o estas investigadoras. Los 10 hitos deben ir numerados del 1 al 10, se presentan también en la aplicación de solicitud. Cada hito debe ser un solo logro, no debe ser una acumulación de cosas diversas e inconexas. Deben tener el número, deben ir enunciadas de la siguiente manera. El número, del 1 al 10, el número de orden, una denominación, cómo llamamos a este hito, una descripción sucinta del hito, la fecha en la cual se ha producido o el intervalo de fechas, la valoración de la relevancia o impacto y un indicio de calidad, así como la contribución que cada persona ha hecho a este hito. No admitimos ni factores de impacto de las revistas, ni puestos ocupados en ranking, ni cualquier otro indicador bibliométrico, puesto que la agencia se ha adherido a la declaración DORA. ¿De qué méritos o hitos podemos hablar? Pues aquí se sugieren publicaciones, premios nacionales o internacionales de prestigio, aportaciones científicas de alto impacto, publicaciones o de otro tipo de aportaciones, liderazgo en el programa marco de la Unión Europea y ayudas del ERC, como pueden ser Advanced, Consolidator, Starting o Synergy. Haber sido evaluador o evaluadora en comités del ERC. Pertenecer a comités editoriales de revistas de prestigio. Membresía en organizaciones científicas a las que se accede en base a méritos y otros méritos que sean asimilables a los anteriores. Hay que decir que siempre estos méritos deben tener relevancia internacional. Bien. Todas las solicitudes deben llevar las reseñas curriculares del director científico o el director o directora o los investigadores garantes.
Aún así, ya decíamos que la calidad científica y la trayectoria relevante de estos investigadores garantes iba a ser objeto de evaluación, pero hay algunas exenciones. Y así, los centros y unidades acreditados en la convocatoria 2021, si bien tienen que presentar estas reseñas curriculares, no van a ser evaluados. Van a pasar, se les va a suponer, va a pasar directamente una evaluación positiva. Los centros y unidades que se presentaron en la convocatoria 2025, que fueron evaluados en la primera fase y la superaron, pues van a estar exentos de ser evaluados en esta convocatoria 2026 para estas reseñas curriculares. Sin embargo, los centros y unidades que se solicitaron ayuda en la convocatoria 2025 y que ya disfrutaron de la exención en esa convocatoria 2025, no van a tener exención en esta convocatoria 2026. Es decir, que van a tener que ser evaluados. Por último, me gustaría hacer una referencia a la última parte de la ayuda que conlleva una acreditación María de Maeztu o Severo Ochoa, y son las actuaciones predoctorales. En la solicitud debe solicitarse aquellos centros o unidades que quieran contar con una ayuda para formar predoctorales, deben solicitarlo en la solicitud en la aplicación online. Los centros pueden solicitar hasta un máximo de 15 y las unidades hasta un máximo de 10. La cantidad que se conceda para los contratos que se concedan, que no quiere decir que los 15 o los 10 vayan a ser concedidos, pero para los que se concedan es adicional a la ayuda de fortalecimiento. Una vez lo que se hace, la resolución de concesión incluirá la concesión de plazas, X plazas para formar predoctorales, y la selección de los investigadores en formación predoctorales lo hará la propia entidad beneficiaria, es decir, el centro o la unidad, siguiendo las normas de la convocatoria. Y es importante que deberá constituirse un comité para dicha selección dentro del centro de la unidad, y que la selección, el centro o la unidad, tendrá hasta el 1 de enero de 2029 para incorporar a los predoctorales cuyas plazas le han sido concedidas por esta convocatoria. Bueno, vamos a pasar a los criterios de evaluación. Hay 2 fases, las solicitudes se evaluarán en 2 fases. Para la primera, en la primera fase, a la que no pasarán todos, como ya hemos dicho, porque algunos están exentos, se evaluarán los criterios de, la calidad científico-técnica del investigadores que se presentan como garantes o como director o directora científico. Se puntúa cada uno del 0 a 10 y hay que pasar un umbral 9 para poder pasar a la segunda fase. Hay que decir que todos los investigadores, investigadoras, garantes y de un centro unidad deben pasar este umbral. Y aquí tenéis a continuación los criterios de evaluación de la segunda fase. Los tenéis en la convocatoria también, no voy a detallarlos, únicamente decir que la memoria de actividades científicas puntúa por la mitad de la puntuación y la otra mitad el plan estratégico, que se hace una media aritmética, y que el umbral de esta segunda fase para poder ser acreditado es 95 puntos. Bueno, tanto centros como unidades concurren en el mismo saco, no hay reservas para centros y para unidades. Y por último,
El presupuesto de la convocatoria. Este año tenemos 2 millones más que el año pasado, 80 millones. Esto incluye no solo las ayudas para la parte de fortalecimiento, para el centro de la unidad, sino que también incluye las ayudas para las actuaciones predoctorales. Los centros acreditados recibirán una ayuda de 4,5 millones de euros para realizar el desarrollo de sus planes estratégicos durante 4 años, y las unidades recibirán 2.250.000 euros para desarrollar su plan en el mismo tiempo. Cada actuación predoctoral que se conceda contará con 140.350 euros y serán actuaciones de 4 años. Los predoctorales tendrán 4 años de ayuda. La acreditación durará, aunque la ayuda dure 4 años para realizar el plan estratégico, la acreditación va a durar 6 años. Y esto es todo. Aquí tenéis el plazo de solicitud, se abrirá el próximo 17 de junio, 27 de mayo, perdón, y cerrará el 17 de junio a las 14 horas. Tenéis aquí en la página web para la información de la convocatoria, y las consultas. Hay que decir que ya no se utilizan los buzones específicos, sino que la agencia ha estrenado hace poco un procedimiento para hacer consultas a través de la página web, y aquí tenéis la dirección. Bueno, por mi parte, si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Desde luego la presentación ha suscitado mucho interés. Empiezo diciendo que tanto el vídeo como el PowerPoint que ha utilizado Cristina estaba disponible en nuestra web. Y por otro lado también, hay muchas de las preguntas que las habrán ido leyendo ustedes, pues son quizás excesivamente concretas o excesivamente centradas en un grupo de investigación o en un futuro Severo Ochoa. Yo les pediría que nos las hagan por escrito. Dicho esto, una hay más preguntas, Cristina, está relacionada con los requisitos de las unidades María de Maeztu, de los requisitos administrativos mínimos que deben cumplir, como por ejemplo si deben tener sus propios estatutos o reglamentos internos, o si deben incluso estar ubicadas en un mismo edificio, en un mismo centro. Si puedes dar algún detalle sobre las unidades. Bien. Las unidades, a ver, se trata de eh, porque no tienen mayor recorrido, estructuras artificiales de grupos, de agrupaciones de investigadores que no tengan una estructura oficial reconocida y formalmente sancionada, digamos. Entonces, ¿tienen que tener estatutos? Pues mejor si tienen que si no tienen. Lo que tienen que hacer es cumplir la normativa de su institución, que si se trata de universidades, por ejemplo, pues deben tener la forma de institutos o centros de investigación o bien departamentos universitarios. No hay más tipos de estructuras que no estén contempladas en la normativa de la universidad, en este caso. Yo me refiero a las universidades porque supongo que es lo que suscita más dudas, porque pues luego los centros pequeños, pues tienen que cumplir la normativa de centros y ser pequeños, tener menos de 100 investigadores doctores, y creo que no hay nada más. Tienen que tener, desde luego, estar formalizados como la propia normativa de la institución prevé. Bien, está en línea con esto último que has nombrado, no te lo pensaba preguntar, al menos 100 doctores. Pues pregunta también, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay centros que tienen doctores pero que no están trabajando
en tareas dedicadas a la investigación e innovación. Investigadores, doctores. Investigadores doctores. O sea, si están en otra cosa, no cuentan como doctores. Perfecto. Pero Bueno, es al menos 100, no, es como máximo 100. sí, efectivamente, menos de 100. Sí. Hay también bastantes preguntas relacionadas con cómo se va a valorar a la figura del garante de publicaciones, liderazgo de proyectos, etcétera. Y también, bueno, uno también una pregunta relacionada con los indicadores asociados a RCs. Bueno, si puedes extenderte un poquito en cómo se mide la calidad o la bondad de un garante para ser Ochoa, María Maestro. Ujú. A ver, sí, miramos en esto. Quería decir que en nuestra experiencia muchos investigadores tratan de poner toda su vida, toda su trayectoria en estas reseñas curriculares y no se trata de eso, se trata de elegir lo más significativo, teniendo en cuenta que tiene que tener relevancia internacional y explicar muy bien por qué eso es relevante, porque el hito o el mérito que se ha escogido es relevante internacionalmente. Si os leéis, yo creo que en la convocatoria hay unas instrucciones que se publicarán en breve, nos detendremos un poco más en esto. No se trata de poner toda la vida, ni tampoco méritos, o sea, o hitos que son normales en el desarrollo de las tareas de un investigador o investigadora, como pues, tener un proyecto de la Agencia Estatal de Investigación. Se supone que esto es lo que forma parte del trabajo diario de un investigador. Solo hitos relevantes. Sí que se consideran ya relevantes tener una ayuda a ERC, sobre todo un Advance o un Consolidator, un Starting, un Synergy. Esto es relevante, se ha considerado así. Eh, em, Liderar un proyecto europeo, pero liderar de verdad el proyecto, ser el coordinador de todo el proyecto, no de una parte. Ser miembro de una organización internacional a la que se acceda en base a méritos, participar en paneles del ERC, en comités editoriales de revistas de prestigio, etcétera. Pero lo que hay que decir es que es más importante la calidad que la cantidad y si bien todos los méritos se pueden poner indistintamente, pues hay que procurar no que haya un poco de todo, pero que se vea un poco de variedad en cuanto a los méritos que se anotan. Y luego hay que decir que se evaluará a cada investigador uno por uno, independientemente de su centro y por personas afines al campo. Muy bien, mira, Creo que queda, también ¿no? siguiendo con el hilo de los grantees, de los ayudas RCs, bueno, pregunta cuánto importante es tener RCs en la institución para poder optar a un centro de excelencia. Pues va adquiriendo una importancia creciente, una importancia creciente. Aún no es no es algo definitorio no tener un RC, pero sí que es muy importante. Y por Ujú. esto pues se han hecho todas estas novedades que son de poner exactamente qué RCs tiene cada centro o unidad, si los RCs están vigentes y también en el plan estratégico desarrollar unos objetivos y actividades para aumentar el número de RCs dentro del centro o de la unidad. Ujú. Y también se han puesto indicadores, es decir, que se ve claramente que esto es un asunto que va cobrando importancia dentro de estas ayudas de excelencia. Ujú. Aunque También, de momento no es definitivo, ¿eh? sí, De momento no. Cristina, también hay varias preguntas relacionadas con el ejercicio de benchmarking que se exige en la solicitud. Y se pregunta sobre, bueno, qué es lo adecuado, cuántos centros serían, qué tipo de métricas se deben aportar como comparación con otros centros. O se puede dar una indicación generalista. A ver, el benchmarking, más que
un elemento de evaluación nuestro, es un elemento de evaluación propio. O sea, un centro puede muy bien compararse con otros centros para ver dónde está, cómo puede mejorar y cuáles son mejores y peores. Entonces, ¿qué indicadores hay que elegir? Pues los que se puedan, porque ya entiendo que no es fácil encontrar datos de otros centros. Sí que da una idea de cuál es el modelo, digamos, o los eh, centros o unidades similares al mío. Quiero decir, al cada uno al suyo. Entonces, pues procuraría que tuvieran pues más o menos el mismo tamaño y se miraría pues cuáles son sus aportaciones científicas dependiendo del campo. Cada campo tiene sus peculiaridades. Eh, Aportaciones científicas, número de proyectos, en fin, hay que buscar. Esto es un ejercicio complicado de hacer porque los datos no están disponibles muchas veces, pero es útil sobre todo para cada centro o unidad, para ellos, para poder mejorar. Bueno, mira, yo creo que yo creo que la última pregunta, y disculpen el resto de preguntas que no hayamos entrado a valorarlas, insisto que por favor la hagan por escrito. Sobre el plan de selección de predoctorales, o sea, si esto debe ser incluido en el plan estratégico, es una acción independiente. Eh, ¿Qué puedes decir sobre la política de selección de predoctorales en una solicitud? Bueno, hay dos cosas independientes. Son dos cosas, digamos, que en el plan estratégico hay que poner algo sobre formación, sobre formación y sobre y la formación, por supuesto, incluye predoctorales, pero no especialmente cuál es la política de selección, que igual sí que la hay, pues hay que ponerla y hay unos objetivos concretos. Esto es una cosa que se incluye en el plan estratégico. Y otra cosa es la ayuda que se ofrece para plazas predoctorales. Es distinto. En este caso, ahora, en este momento, sí que hay que poner en el plan estratégico lo que se considere, de acuerdo con los objetivos que cada centro o unidad tenga, pero más a nivel de objetivos y de tareas generales. Y también en otra parte de la solicitud hay que decir cuántas plazas se solicitan. Es distinto porque esto ya se considerará durante la evaluación para ver cuántas se conceden. Y y luego se seleccionarán por cada centro o unidad de acuerdo con unas instrucciones que ya les aportamos y están colgadas en la web y ya aportamos. Pero no son dos cosas exactamente iguales. No sé si me he explicado. Gracias, Cristina. Bueno, no dejo de. Hay otra pregunta que creo que no lo sabes, pero te la voy a hacer, y es sobre la fecha de publicación de los modelos de los anexos. Estamos en ello. Estamos en ello. Como he comentado ya, que las instrucciones que solíamos publicar son un poco diferentes y las estamos redactando nuevamente para que sean un poco más comprensivas, no es que no lo fueran, pero ha cambiado un poco la organización, no sé si lo habéis podido detectar con la presentación, la organización de cómo se va a presentar la información. Entonces estamos en ello y pronto, desde luego antes de que se abra el plazo, estarán publicadas las solicitudes. He tratado yo aquí de decir cuáles eran las novedades. No sé bueno, alguna de detalles se me habrá escapado, claro, o no hay tiempo para decirlas, pero Bien. sé que hay gente trabajando sobre los modelos antiguos y alguna cosa habrá sí que cambiar. Pero no. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Por supuesto, muchas gracias a Cristina por este Gracias a esfuerzo todos. de síntesis de una convocatoria, pues, digamos, compleja. Y
Y bueno, mucha suerte. Esperamos publicar la convocatoria y los anexos lo antes posible. Nada, saludos, gracias.